No, bueno, nada, la continuidad de trabajo durante 40 años en la Intendencia, ¿no? Que bueno, acá el intendente de Montevideo se elige cada 5 años, imagínate en 40, tuve un mínimo de 8, en realidad, viste, como los intendentes después se postulan a presidente, entonces me dejan un intendente suplente el último año, debe haber tenido 15 jefes en 40 años. Ni que hablar de segunda fila de jefes, ¿no? Directores de departamento, alcaldes locales o directores de servicio. Nada, uno aprende a trabajar en equipo o sucumbe, ¿no? No tenés más remedio que aprender a consensuar, a ponerte de acuerdo, a convencer. Tenés que ser siempre, mira, yo cuando hicimos el Solís, el otro teatro, el de San Carlos, el Unión de San Carlos y el 25 de mayo de Rocha, son 3 obras que yo hice con Álvaro Farina. Álvaro es un colega formado en Venecia, en Italia, hizo toda la carrera en Europa, después se vino a Uruguay, bueno, y nos encontramos. Yo estaba a la búsqueda de un experto en patrimonio y lo encontré a Álvaro, con el cual somos muy amigos, porque hace 20 años que trabajamos juntos, pero nos conocimos por el oficio y bueno, resulta que bueno, a veces cuando te dedicas a lo mismo tenés tantas afinidades que terminás muy amigo, ¿no? Y Álvaro siempre me decía, lo sigue diciendo, ¿no? Cuando vos tenés a cargo un edificio, puede alguien que sepa lo mismo que vos, pero si saben algo más que vos, algo estás haciendo mal, ¿no? Entonces tenés que ser el que más sabe, no sé, como acá de cómo se organiza una pequeña biblioteca, o el que mejor conoce la Plaza Seregni, o en el mercado agrícola, que más, no sé, nadie te puede traer una referencia histórica al edificio, arquitectónica o constructiva que vos no sepas. Entonces, bueno, eso te implica que tengas un trabajo previo, empezar a trabajar largo, de investigación, de conocer, y después que conoces y dominás el tema, es más fácil contarlo y convencer a otros, ¿no? De que se metan, como en el Teatro Solís, que el intendente, que también era arquitecto, Mariano Arana, alguien le había dicho que con 4 o 5 millones de dólares se arreglaba y salió más de 20, Roberto. ¿Y eso qué pasó? Nada, el diagnóstico estaba mal hecho. El diagnóstico estaba mal hecho, el edificio estaba ruinoso, la caja escénica, solo la caja escénica salió 3, 4 millones de dólares. De estructura, ¿no? Más la maquinaria. Porque era una caja escénica vetusta de un teatro hecho sin dinero. El Solís es de 1856, hacía 4 o 5 años que había terminado la Guerra Grande, el Uruguay estaba fundido, estaba embargado el puerto, los ingresos hace 150 años eran las aduanas, no había estos impuestos que hemos inventado en la modernidad, el impuesto a los sueldos, el IVA, todas estas cosas que hacen que exista el Estado. Hace 150, 170 años eran los costos de aduana y de puerto con los que se sostenía el Estado. Bueno, la recaudación del puerto de Montevideo estaba embargada después de la Guerra Grande y un conjunto de 40 locos se ponen a construir el Teatro Solís con pocos recursos y bueno, el techo fue una catástrofe, hubo que cambiarlo 40 años después por un techo metálico que lo fue a buscar el ingeniero Capurro a Francia, lo compró en la misma fundición que habían hecho la Torre Eiffel, a una metalúrgica de la que Eiffel era el propio dueño. Y ese techo, bueno, estuvo desde 1880 hasta el 2000, ¿no? 100 y pico de años, que bueno, nada, ya no servía para nada. ¿Qué estaba muy alumbrado? No, estaba en mala posición y no soportaba cargas, no había forma de subir y bajar decorados, no había forma de caminar por arriba de la parrilla. La parrilla es una especie de techo reticulado que hay sobre el escenario, desde donde vos colgás toda la fantasía, ¿no? Desde los fondos pintados a decorados corpóreos, o subís y bajás una araña, o lo que fuera. Todo eso no tenía ninguna capacidad de carga, no se podía subir y bajar nada, con lo cual el teatro era muy limitado de recursos escénicos, ¿no? Y bueno, y si queríamos tener un teatro del siglo XXI, que es lo que tenemos hoy, había que demoler ese viejo escenario, hacer un escenario nuevo. Lo mismo lo que hay bajo el escenario, lo mismo que hay en los hombros del escenario, a los costados, los equipos para entrar y sacar decorados, subir y bajar luces, cargas eléctricas, manejo de atrás, ¿no? Una gran toda, sí, todo el acceso por el fondo.
todo lo que era el manejo de camerinos. El solista tiene unos camerinos 2 y 3 pisos por arriba del cero de escenario, con unas escaleras caracol que no sé si te acordás adentro del escenario. No me acuerdo quién fue que me contó, yo creo que había sido, no sé si fue Juan Jones o Lebón o Delphi, que había, no sé, tenía que entrar, no me acuerdo haciendo qué, el enfermo imaginario, qué sé yo, algo clásico de Molière, y venía con todo aquel trapo desde el segundo piso por una escalera caracol. Le tocaba entrar y bueno, y había demorado en el cambio de ropa y rodó por la escalera para abajo, a oscura de la gente, ¿no? Que sentían cataplan, y él tuvo que salir espléndido después de semejante golpazo. Pero bueno, nada, aparte de esas anécdotas graciosas. O sea, ahí trabajaste, ¿cuántos años estuvo cerrado? Y el teatro estuvo cerrado desde el 98, desde fines del 98 hasta el 2004. Sí, se cerró en el 99 entero, el cambio de siglo. No, te diría 98 casi que no estuvo cerrado porque fue sobre fin de año. Y se abrió el 25 de agosto del 2004. Y la obra empezó el 99 y el 2000 fue demoliciones y diagnóstico, porque bueno, el edificio estaba ruinoso y las demoliciones eran muy artesanales. En realidad fue desmontar estructura de madera y bueno, y demás. Y además había que restaurar dorados, mobiliario. ¿Por atrás? ¿O por todos lados. Mira, en las salas laterales hubo que cambiar toda la estructura, lo único que sobrevive es la fachada. Sí se conservó el cañón central fundacional, porque el Solís también se hizo primero la sala y la platea y el hall y todo lo que eran las salas laterales, de donde estuvo el restaurante El Águila, donde se hacía el Salón Nacional, bueno, donde hoy está ahí va, donde estaba el museo, donde estaba la Zabala Muniz, que ahora está la Zabala Muniz con otro formato, la del Mira, bueno, todo eso de las salas laterales. ¿Esa pequeña sala también, la que fueron obras de ustedes? No, eso ya nos habíamos ido. Esa sala la hizo, creo que el arquitecto Jiménez con Luis Roca. En realidad nosotros habíamos hecho el proyecto de la sala, pero no el proyecto ejecutivo, ¿no? El proyecto de detalle. Nosotros hicimos el proyecto de detalle de la restauración del cañón central, que era todo el plafón, que tiene una pintura de Carlos María Herrera y de Colibadino. Sí, Colibadino, claro, muy conocido, claro, en la Argentina. Todo ese plafón lo restauró Barra, que en ese momento era el encargado del taller de restauración de Comisión de Patrimonio, junto con su hija, con Claudia, que también es restauradora y que es ingeniera química, y un equipo donde había también una alemana, un equipo muy lindo que se hizo para la restauración. Y después hubo que restaurar bronces, cristales. ¿Y ahí trabajaban en sitio? ¿Trabajaban a la altura? Con unas plataformas, sí, se quitó todo el piso de platea, se hizo un piso nuevo, además funciona como pleno aire acondicionado, todo el sistema de ventilación y refrigeración de la sala es contemporáneo, no se usó nada de lo que había, ni un solo ducto. Entonces, hubo que hacer todo lo que es debajo del piso de platea, hay un sistema de inyección de aire y un retorno que tiene que ver con lo que era la araña, y también otro sistema de ventilación para el escenario que funciona, es bastante complejo porque puede perjudicar la acústica, tiene que ser muy lento, muy silencioso, y además de estar equilibrado la temperatura de la sala con la temperatura del escenario, porque si no tenés el riesgo en la subida de telón que se arman corrientes de aire, y en teatro, en ballet clásico, porque yo qué sé, se hace Giselle o Lago de los Cisnes, que son todos con fondos de tela, termina todo moviéndose, entonces era un tema que dio mucho trabajo. Pero un trabajo precioso, que después, la metodología con la que trabajamos en el Solís, que es una metodología que trajo este colega que te digo, Álvaro Farina, que tiene que ver con el rigor de identificar los bienes patrimoniales identificar el problema y organizar los sucesivos especialistas que tenés que tener, desde los que arreglan vitrales a los carpinteros, a restauradores de telas, de frescos, de bronces, de cristalería, de metales, mármoles, todos esos equipos que tienen que trabajar en una cierta armonía. Y también identificando, separando la paja del trigo, ¿no? Porque no todo lo viejo es valioso, y no todo lo caro vale la pena mantenerlo, ¿viste? Entonces,
todo esto lleva un proceso de investigación muy largo que a mí me fue muy útil cuando hice el mercado agrícola, que también nosotros tuvimos cooperación española, cooperación francesa. Bueno, en el Solís la cooperación francesa fue vital. La embajada de Francia en ese momento tenía aquí en Uruguay una agregada cultural que era la Madame Elisabeth de Monte, murió hace unos años creo que ya estaba trabajando en la embajada en Caracas, como embajadora, pero fue una agregada cultural maravillosa. ¿Y en qué colaboró la embajada? Y toda la cooperación técnica francesa que tenía que ver con el diseño del escenario y la dirección técnica de escenario, que lo hicimos con una empresa de París y con un técnico maravilloso, también murió hace unos 4 años, se llamaba Jean-Michel Dubois, Juan Miguel del Bosque, se hacía decir él, terminó tomando mate, encantado con Uruguay, hicimos una amistad divina, pero un tipo de rango 1, él había sido director técnico de la Comédie Française, de la Bastilla, del Teatro de Lyon, había sido el director técnico del Festival de Avignon, fue el director técnico y gerente del Teatro Nacional de Estrasburgo, del TNS. Bueno, y le había venido un entusiasmo con el Solís, precioso. ¿Y cuánto tiempo pasó acá contigo? Y él trabajó con nosotros desde el 2000 hasta que terminamos el Teatro de San Carlos y el de Rocha, porque siguió colaborando con nosotros, me dio una mano importante con el Teatro de Verano, con el Ramón Collazo. Ahí vamos a eso. Sí. Vamos. No, pero antes de pasar, quedémonos con los teatros minutos. Cuando terminás lo del Solís, ¿empezás con la gira en los teatros del interior? No, el Solís, yo me retiré por voluntad propia a mitad del 2002, cuando se adjudica la segunda etapa del teatro, que lo estaba haciendo la empresa Teima. Bueno, la Intendencia decidió priorizar la apertura el 25 de agosto del 2004, había elecciones en noviembre del 2004, eran tiempos políticos muy complicados, con crisis del 2002 incluido. Y bueno, y la administración entendió que querían garantizar la apertura por sobre todas las cosas, y Álvaro Farina y yo y buena parte de los técnicos que trabajaban con nosotros, el equipo francés, el equipo de gestión también, que era de Barcelona, el encargado de aire acondicionado, el director de estructura, que era Alberto Ponce, otro genio, Mario Cabella, que era el que hacía aire acondicionado. Bueno, no sé, había un montón de gente. Decidimos renunciar todos y bueno, nada, y mirarlo de atrás de la valla de obra, cómo lo terminaban. Bueno, y el proyecto sufrió algunos embates con el apuro, de los cuales me alegro no haber participado, pero bueno, el saldo final es que el escenario es el escenario que proyectamos nosotros, y la parte técnica es la parte que proyectamos nosotros. Ahora, ¿qué me decís? Los mármoles del hall, cómo terminaron las escaleras, las aberturas de acero inoxidable de la fachada, la rampa para discapacitados, el acceso por la calle... ¿Eso no te gusta? No, nada. El acceso por la calle Reconquista, que no tiene previsto la accesibilidad universal, porque alguien entendió que no había artistas discapacitados, entonces no hay cómo acceder con silla de ruedas o con muletas. Ahora creo que lo están haciendo. Ahora creo que en este momento. Bueno, un error tremendo. Fíjate vos, de 2004 estamos en el 2022. De estas cosas increíbles, porque a la semana de inaugurado el Solís vino un concierto de Bruno Gelber, que anda con 2 bastones canadienses, porque tuvo la polio de niño, y no podía entrar por esa escalera, ¿no? Una vergüenza, que bueno, igual a uno como funcionario le da vergüenza igual, ¿no? Porque son cosas que el Estado no puede hacer. Digo que con la lógica mercantil alguien se haga el tonto y no tenga las habilitaciones de bomberos y de accesibilidad y de confort térmico y demás que se le pide a todo el mundo, es imperdonable.